Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas, un día más para compartir la palabra del Señor, lo que Dios me ha dado para este día, con tantos que siempre miran y escuchan Jesucristo vive tiempos finales. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me vuelve a dar para compartir con los amigos y muchos hermanos que siempre se conectan, y a todos aquellos que se conectan más tarde y que se conectan en otro tiempo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ellos y que el Señor los bendiga. Hoy tengo una palabra que el Señor me ha dado para hoy, para este tiempo. Una palabra que hacía mucho tiempo que la había empezado a escribir y la tenía por allí, pero buscando hallé la palabra y sentí de parte de Dios seguir con este tema, terminarlo y traerlo para que muchos puedan entender lo que Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra. Y estoy seguro que va a ser de tremenda bendición para muchos que, voy a decir, en este tiempo solamente están escuchando lo mismo y lo mismo. Y yo creo firmemente que el pueblo de Dios necesita ser ministrado y enseñado por la palabra de Dios. Porque en este tiempo hay muchos que, lamentablemente hay que decirlo, solamente van a la iglesia, no abren la Biblia, no buscan de ninguna manera la palabra de Dios, solamente se sientan y ahí están, se van como llegaron. Y muchos se van peor como llegaron. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay muchos que mientras se está alabando, mientras se está llevando la palabra, muchos están solamente en el celular, lamentablemente hay que decirlo, y muchos pues piensan todo lo que se les dice, se va para el cielo, sea como sea, ya usted salvo, va para arriba. Cuando la Biblia nos dice otra cosa: sin santidad nadie verá al Señor. Yo le pido al Señor que todos los días me ayude, que todos los días me ayude en este caminar que es difícil con Jesús, y es difícil. Solamente imaginemos por un rato si el Señor no está con nosotros. Pero yo le doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y le doy gracias a Dios por la palabra que Él nos dejó para que la escudriñemos y busquemos. Y tenemos que ser siempre agradecidos al Señor por lo poquito que Dios nos permite que sepamos, y por lo poquito que hasta este tiempo pues podemos haber aprendido de la palabra, y cada día seguimos aprendiendo más de la palabra. Qué lindo es el Señor. Y hoy Dios me ha dado una palabra. Es un pequeño estudio para muchos que van a estar mirando, reciban esa palabra, ese pequeño estudio de algo que en muchos lugares no se habla, y en muchos lugares solamente brinco, salto, pero no hay nada más. Y yo sé que por medio de esta palabra muchos van a venir al conocimiento de qué quiere decir lo que el hermano José Vargas está hablando, de qué quiere decir Dios por la palabra que le ha dado al hermano José Vargas. Porque aquí tenemos que entender una cosa: el único al que se le da gloria, el único que se lleva toda la gloria, se llama Jesús. Nosotros somos simplemente un instrumento en las manos del Señor. Y gloria a Dios por la palabra que el Señor siempre nos da. Y a todos esos amigos que yo sé que ellos miran, aunque no dejen comentarios, me gustaría ver comentarios, porque quiero decir algo bien claro: a mí Dios no me llamó como pastor, a mí Dios no me ha llamado
como ninguna otra cosa. Simplemente Dios me ha dado esa oportunidad, me ha dado ese privilegio de hablar su palabra. Y yo sé que hablando la palabra del Señor, muchos se nutren por esa palabra. Y le damos gracias al Señor, le damos gloria al Señor por eso. Y para este día tengo, como dije ahorita, un pequeño estudio, una pequeña palabra que va a ser de tremenda bendición para muchos. Y el tema para ese estudio, para esa pequeña palabra, lo voy a decir nuevamente, es los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. Vamos a orar al Señor para que el Señor tome control de lo que se va a hablar en este momento. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Señor, te doy gracias, Dios, por la misericordia tan grande que has tenido para conmigo y para con todos aquellos que están escuchando este mensaje de hoy. Señor, te doy gracias, Señor, porque yo sé que las cosas no son casualidad. Yo sé que todos esos que van a estar escuchando, Señor, se van a nutrir con esta palabra. Yo sé, Señor, que todos esos que van a estar mirando, que van a estar, Señor, recibiendo esta palabra, les va a ser de tremenda bendición. Padre, te pido, Dios, que seas tú hablando por medio de mis labios. Señor, que no sea el que está en este lugar, sino que sea tu Espíritu Santo por medio de mis labios, Señor, llevando esta palabra. Señor, que esta palabra salga por este lente, Señor, y sea recibida en todo lugar, Señor, y sea de conocimiento, Señor, para muchos que hasta este momento han estado confusos por lo que le han estado enseñando. Señor, te pido en el nombre de Jesús, glorifícate, que esta palabra salga llena de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y la palabra que el Señor me ha dado para este día, en este pequeño tema, dice los hermanos de Jesús. Y yo quiero ir al libro de Mateo 13, 55 y 56. Y les voy a pedir a cada uno de los amigos y hermanos que les gusta escuchar la palabra de Dios. Si tiene una Biblia, abra la Biblia y lea. Y sígame con la Biblia en lo que se está hablando. No crea todo lo que se habla en todo lugar. Aunque sea por este ministerio de Jesucristo Vive Tiempos Finales, por el hermano José Vargas. Abra la Biblia y escudriñe para que Dios lo guíe y le muestre lo que el Señor quiere que veamos en este tiempo. Nuevamente el tema los hermanos de Jesús. Y quiero que vayamos al libro de Mateo 13, 55 y 56. Mateo 13, 55 y 56. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Muchos dicen que Jesús tuvo hermanos. De acuerdo a la Biblia lo menciona de esa manera. Jesús tuvo hermanos. Así dice. Pero de acuerdo a lo que vamos a estar leyendo, ninguno de esos que la Biblia dice que se narra, los hermanos de Jesús, ninguno de ellos tenía nada de Jesús. ¿Y por qué yo digo tenía nada de Jesús? Mientras yo siga leyendo, el Señor nos va a mostrar a todos qué es lo que quiere decir lo que estoy hablando aquí, ahora, en este momento. Y dice, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, los menciona todos por nombre. José, Simón y Judas. Pero dice también para muchos que dicen que no. Dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Miren lo que yo he acabado de leer en este momento.
¿No están todas sus hermanas con nosotros? Jesús tuvo no solamente en lo natural, hermanos, pero también, de acuerdo a la palabra, tuvo hermanas, posiblemente más de 2 hermanas, porque dice hermanas, posiblemente eran más de 2 hermanas. ¿Cuántos? No sabemos, porque la Biblia solamente llega hasta ahí, no menciona nombre ni menciona cuántas eran, pero sí la Biblia menciona de hermanos y hermanas de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús tuvo 4 hermanos, y quiero que me sigan. La Biblia nos dice que Jesús tuvo 4 hermanos y hermanas, posiblemente más de 2 hermanas. Aunque la Biblia no dice cuántas eran, ni tampoco menciona su nombre, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, podemos ver y entender que eran más de 2. Que eran más de 2 hermanas. De acuerdo a lo que la Biblia nos da a entender. Pero la Biblia sí menciona los nombres y cuántos eran los hermanos de Jesús. ¿Y cuántos eran los hermanos de Jesús? Y otra vez digo los hermanos de Jesús, porque fueron hijos de María y de José. Aunque no tenían absolutamente nada de Jesús, pero de acuerdo a lo que la Biblia menciona, los llama los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Pero la Biblia sí menciona los nombres y cuántos eran los hermanos de Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice y enseña la Biblia, la palabra de Dios, nos dice y enseña que José y María, después que nació Jesús, y escuche ahora, por obra del Espíritu Santo. Voy a repetir eso otra vez. Cuando Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Sígame. Por obra del Espíritu Santo. Y José y María, después que Jesús nació, tuvieron más hijos e hijas. José y María tuvieron más hijos e hijas, pero al principio María tuvo a Jesús, de acuerdo a la Biblia, por obra del Espíritu Santo. Y María y José tuvieron más hijos, y de acuerdo a la palabra de Dios, tuvo hermanos y tuvo hermanos de Jesús. Aunque no compartían nada de Jesús, porque Él vino al mundo por obra del Espíritu Santo. Y escuche esto, y además Jesús era Dios. Y de acuerdo a la Biblia, antes de Él y después de Él, de Jesús, no hay nada. De acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Antes de Él y después de Él, de Jesús, no hay nada. Absolutamente nada, porque Jesús es eterno. Jesús es Dios. Jesús ya era antes de todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, ya Jesús era. Miremos lo que la
Biblia nos dice al respecto. Vamos a seguir leyendo lo que la Biblia nos habla al respecto. En Juan 1, y estoy viendo con versículos bíblicos para que podamos ver y podamos entender qué es lo que Dios quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que Dios nos quiere mostrar, porque hay muchos que hasta este día han estado confusos, perdón, han estado sin el conocimiento, los han estado enseñando de una manera que no es bíblicamente lo que Dios nos dice por su palabra. En Juan 1, del 1 al 4, la palabra nos dice, y escuchemos ahora, dice, en el principio era el verbo. La misma Biblia nos dice que el verbo es Jesús. En el principio era el verbo. Y podemos entender por lo que la Biblia nos quiere decir y nos muestra que el verbo es Jesús. En el principio era el verbo. Y escuchemos ahora, y el verbo Jesús era con Dios. Y escuche ahora, y el verbo Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuche ahora lo que yo estoy diciendo. Este, refiriéndose a Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús, porque Jesús es Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. En el principio todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho, escuche ahora, fue hecho. Porque ya Jesús existía. Jesús es Dios. Jesús es antes de la fundación del mundo. Jesús es antes de todas las cosas. ¿Y por qué yo digo lo que estaba leyendo ahorita? Que Jesús no tenía absolutamente nada de sus hermanos. Que Jesús no tenía nada absolutamente, incluso de María. Mientras yo siga leyendo y la palabra nos siga hablando, nos vamos a dar cuenta lo que el Señor nos quiere decir. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La Biblia no puede hablar más claro. Aquí mismo lo dice todo. ¿Por qué? Porque mientras yo siga leyendo, muchos que le han enseñado erróneamente de que María era la madre de Jesús, así la llama, en la Biblia la llaman así, la madre de Jesús, porque hay una parte donde el que está hablando dice y menciona a la madre de Jesús, pero cuando vamos a un verso que vamos a leer dentro de un rato, vamos a ver y entender cuando Jesús está en la cruz que Jesús no la llama, ahí está mi madre. Dice, mujer, ahí está tu hijo. Después dice, hijo, ahí está tu madre. Vamos a seguir leyendo y le pido a los amigos que me sigan, abran la Biblia y Dios les va a mostrar y Dios les va a dar a entender por qué por tantos años, por qué por tanto tiempo
hemos estado confundidos en una creencia que nos han tratado de imponer y de enseñar que es errónea. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se está refiriendo a Jesucristo. Y en Primera de Pedro 1:20, escuchemos lo que dice Primera de Pedro 1:20, refiriéndose a Jesús, para todos aquellos que piensan y les han enseñado que Jesús fue desde María hacia acá, cuando ya Jesús, siendo Dios, ya Jesús existía, porque Jesús es Dios. Y en Primera de Pedro 1:20, miren lo que dice Primera de Pedro 1:20. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. Pero dice, ya destinado antes de la fundación del mundo. Jesús ya existía antes de todas las cosas, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Dios es único. Nada hay antes ni nada hay después. Algo que voy a hacer un poco de aclaración es esto. Dios solo usó el vientre de una joven que se llamaba María, que era virgen. Porque de acuerdo a la Biblia, María no había conocido varón. María no había conocido varón y María fue escogida por Dios porque era virgen, para que su vientre fuera usado y el Espíritu Santo la cubriera con su sombra, como dice la Biblia, y Jesús naciera como cualquier niño nace hoy en día. Pero vamos a seguir leyendo y les pido a los amigos, si tienen una Biblia, abra la Biblia y sígame por favor, para que entienda que nos han enseñado por mucho tiempo algo que no es correcto. Y dice en Primera de Pedro 1:20, ya destinado, refiriéndose a Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Juan 17:5, mira lo que dice en Juan 17:5. Y yo quiero que entendamos una cosa, y otra vez lo digo, Jesús, siendo Dios, y es Dios, Jesús es único. Nada puede tener nada de Jesús, porque Jesús es Dios. Ningún ser humano en esta tierra puede tener nada, como en muchas prédicas hemos escuchado. Y yo lo escuché hace un tiempo. Y digo, el que estaba hablando eso, o no escudriña la Biblia, o no sé qué es lo que estaba enseñando. Por eso que él estaba enseñando es lo que muchos absorbieron. Y decía que nosotros tenemos el ADN de Jesús. Pero si Jesús es Dios, ¿de qué ADN está hablando? ¿Qué disparates es que está hablando? Esa persona tiene que escudriñar la palabra de Dios. Esa persona tiene que leer la palabra de Dios. Porque no hay nadie en ninguna parte del mundo que tenga ni que ADN de Jesús. Incluso porque la Biblia no menciona nada. Incluso María, la que fue escogida por Dios para que Jesús naciera, no tiene ni tenía nada de Jesús. Juan 17:5. Mira lo que dice Juan 17:5. Dice,
Ahora pues, Padre, está hablando Jesús, glorifícame a tu lado, al lado tuyo. Mire lo que dice ahora, con aquella, está hablando pasado, con aquella gloria que tuve, escuche, contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Usted está oyendo lo que yo estoy leyendo. Dios nos está hablando. Dios le está hablando a muchos que hasta este día han estado confusos, han estado creyendo ciertas enseñanzas que son erróneas. Ahora pues, Padre, Juan 17:5, glorifícame, dice Jesús, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese. Por eso tenemos que entender una cosa. Antes de que Dios escogiera el vientre de María, una joven que se llamaba María, no como le han puesto hoy en día, que lo han puesto como todo junto, la Virgen María, y han hecho estatuas y han hecho, la idolatran, cuando María simplemente fue usada por Dios su vientre. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Para tantos que dicen que nosotros tenemos y que el ADN de Jesús, eso es un disparate. Eso es una enseñanza que no tiene fundamento. Eso es una enseñanza que si ahora mismo buscamos en el internet podemos encontrar uno o unos cuantos videos de enseñanza donde se enseña eso que nosotros tenemos y que el ADN de Jesús, cuando todo eso es falso, porque Jesús es Dios. ¿De dónde sacaron eso? Vamos a seguir leyendo. Para tantos que dicen que tenemos el ADN de Jesús y muchos que dicen, escuche ahora, que María intercede por nosotros. María no intercede por nosotros, ni va a interceder y nunca lo hará. Porque María simplemente fue usada para que Jesús naciera. Yo no voy a decir que María no está, sí está en el cielo. Porque María, de acuerdo a lo que vamos a seguir leyendo ahorita, fue parte de los 120. Oh, no se sorprenda. ¿Qué dije yo? No se sorprenda. María fue parte de los 120 que nunca se habla, que nunca se ha dicho. No hay una prédica, yo no he visto en ningún lado que se hable de que María, los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, porque lo menciona, eran parte de los 120. Pero mientras sigamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que la Biblia tiene razón y la última palabra. Para tantos que dicen que tenemos el ADN de Jesús, muchos que dicen que María intercede por nosotros, cuando eso es falso, eso no es realidad. Vamos a leer lo que dice Romanos 8:34. Y lo tengo que decir también para tantos, muchos que han venido del catolicismo. Hoy son evangélicos, pero todavía siguen arrastrando esa creencia de lo que le han enseñado. Especialmente con lo que voy a decir ahora, que María intercede por nosotros, cuando eso no es realidad. Vamos a seguir leyendo, y a todos los amigos que están escuchando, escuche lo que se está hablando.
y dése cuenta de que por mucho tiempo fueron enseñados erróneamente. Para tantos que dicen que tenemos el ADN de Jesús y muchos que dicen que María intercede por nosotros, vamos a leer Romanos 8:34. Y mire lo que dice Romanos 8:34 para aquellos que todavía al día de hoy siguen creyendo que María está intercediendo por nosotros, cuando eso es falso. Cuando eso es falso. Romanos 8:34, escuchemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Escuche, el que además está a la diestra. No dice María está a la diestra, dice Jesús está a la diestra. ¿De quién? Del Padre. ¿Dónde? En el cielo, en las alturas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y escuche ahora, el que también intercede por nosotros. ¿Ha escuchado lo que yo he leído aquí? El que también intercede por nosotros. Por eso nosotros cuando oramos, nosotros tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús, para que Jesús interceda por nosotros al Padre. Algo que también podemos ver, y es algo que está errado. Todavía eso sigue en muchas iglesias. Hoy en día sigue en muchas iglesias, y lo voy a hablar como es. Y si hay alguien que está escuchando esto y piensa que yo estoy errado, pues lo que estoy leyendo ahora pues no tiene ninguna fuerza ni tiene ningún valor. Pero Dios habla por su palabra. ¿Cuántos lugares, cuántas congregaciones hoy en día dicen vamos a hacer un grupo de intercesores? Eso es falso, eso no existe. Eso no es bíblico, no tiene ninguna fuerza ni ninguna, como se dice, que la Biblia lo respalde. Y entonces vemos mucha gente haciendo grupos que hasta de soldados se visten y están y que intercediendo. ¿Por qué es mejor de estar haciendo esas ridiculeces y bobadas? ¿Por qué mejor no nos metemos de rodillas y clamamos a aquel, a Jesús, para que interceda al Padre por nosotros? Porque de acuerdo a la Biblia, Él es el único que intercede. Mejor oremos a Dios en el nombre de Jesús, para que Jesús interceda por nosotros. Y hay que aclarar este punto, porque lamentablemente cuántos hoy en día, y lo voy a decir, cuántos pastores, si leen la Biblia como la deben leer, ¿por qué si saben que eso no es así? ¿Por qué no disuelven y que un grupo de intercesores? Eso es falso y eso no existe. Y le están haciendo creer a los que están haciendo eso que están haciendo algo. No están haciendo nada. No estamos ayudando a Dios en nada. Lo que tenemos que hacer es humillarnos. Mi alma alaba al Señor Jesucristo, qué lindo. Y clamar a Dios en el nombre de Jesús, para que nuestro clamor sea escuchado por el Padre. Pero tiene que ser en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y dice, el que también intercede por nosotros. Y ese es Jesucristo. El que también intercede por nosotros.
Hebreos 12:24, y yo siempre que Dios me permite traer una palabra, traer una enseñanza como este día, yo siempre voy con versículos bíblicos que respaldan lo que se está hablando. No es simplemente hay muchos lugares que cogen un versículo y le dan una vuelta tan y tan grande que habla y habla y habla y habla, pero en ningún momento tiene respaldo bíblico. Pero gloria a Dios por lo que Dios nos permite traer su palabra y siempre con respaldo bíblico. Y dice, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 12:24 dice, a Jesús, escucha ahora, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero dice, a Jesús el mediador. A Jesús el mediador, así dice la palabra. A Jesús el mediador. Jesús es el que está entre Dios y el hombre. Jesús es el único que intercede entre Dios y el hombre. Jesús es el único, mi alma alaba al Señor Jesucristo, que intercede, que lleva nuestras oraciones, nuestros clamores al Padre. Por eso dice la Biblia, el que intercede por nosotros. Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Podemos ver por la palabra de Dios que Jesús era único. Por eso lo que yo estaba diciendo ahorita, antes, y fui a la palabra, antes de Jesús no había nada, porque Jesús es Dios. Después de Jesús no hay nada. No puede haber nada que tenga nada de Jesús, porque Jesús es único. Jesús es único. Jesús solo usó el vientre, Dios usó el vientre de María para que el Espíritu Santo la cubriera con su sombra y Jesús viniera a este mundo. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Podemos ver por la palabra de Dios que Jesús era único, porque era Dios y existía antes de todas las cosas. Y hemos visto por lo que la Biblia nos muestra que Jesús no tenía nada de María. Lo voy a repetir nuevamente. Jesús no tenía nada de María. ¿Por qué? Porque María solamente Dios usó el vientre de María y fue concebida por el Espíritu Santo. Y Dios es único. Jesús es único. Antes de Él y después de Él no hay nada. Podemos ver por la palabra de Dios que Jesús era único porque era Dios y existía antes de todas las cosas. Y hemos visto por lo que la Biblia nos muestra que Jesús no tenía nada de María, porque Él, Jesús, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y podemos ver eso en Juan 1, del 1 al 4, Primera de Pedro 1:20 y Juan 17:5, que ya lo hemos leído. Ya lo hemos leído anteriormente. Jesús era único. Por eso Jesús no podía tener nada de María. Solamente el vientre de María fue usado. Por eso la Biblia dice, y el Espíritu Santo, cuando el ángel le habló a María, le dijo, y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y el santo, escuche lo que dijo, y el santo, que lo vamos a leer ahorita, y el santo ser que nacerá, escuche, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aleluya.
Yo me gozo con esta palabra. Hermano, si yo me gozo con esta palabra, gócese en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Además podemos ver lo que Jesús dice a María. Escuche, cuando estaba en la cruz. Podemos ver lo que Jesús dice a María cuando Jesús estaba en la cruz. En ningún momento la llamó madre, la llamó mujer. Escuche, mujer. Vamos a leer y vamos a ver, y Dios nos va a mostrar y a dar a entender qué es lo que Jesús y por qué Jesús la llamó mujer. Además podemos ver lo que Jesús dice a María cuando Jesús estaba en la cruz. Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Y dice la palabra, estaban junto a la cruz de Jesús. Escuche, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre. Tenemos que entender una cosa aquí. Aquí el que está hablando es el que está narrando, el que estaba escribiendo lo que había sucedido. No está hablando Jesús. Acordemos que Jesús está en la cruz. Mientras yo siga leyendo, nos vamos a dar cuenta cuándo es que Jesús habla y qué es lo que Jesús dice. Nuevamente, Juan 19, 26 y 27 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Ahora dice, dijo a su madre. Mire lo que Jesús dijo a su madre. Escuche, no dijo, madre mía, ahí está el que va a ser tu hijo, el que te va a cuidar. Hijo, ahí está tu madre, la que va a ser tu madre de ahora en adelante. Él no dijo eso. Mire lo que Jesús y cómo la llamó a María cuando Jesús estaba en la cruz. Acuérdese que Jesús es Dios. Jesús no tenía absolutamente nada de María. Solamente su vientre fue usado para que Dios, por medio del Espíritu Santo, cubriera a María y ella concibiera a Jesús. Y mire lo que dice cuando Jesús estaba en la cruz. Mire cómo Jesús la llamó a ella. Dice Jesús hablando cuando estaba en la cruz, mujer, escuche, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos ver por la palabra de Dios que en ningún momento Jesús la llamó madre. Jesús la llamó mujer. Acordémonos lo que dice la Biblia. Jesús ya existía antes de todas las cosas. El mundo completo fue creado por Dios. Dios es Jesús. El mundo y todo lo que en él existe fue creado por Jesús. Y dice la Biblia, y sin él nada de lo que fue hecho va a perdurar, porque él es el que le da vida a todo. Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos ver en el capítulo 13, 55 y 56 de Mateo,
que la Biblia menciona los hermanos de Jesús por sus nombres, y ya lo hemos leído. Incluso mencionamos los nombres que la Biblia menciona respecto a los hermanos de Jesús, aunque no tenían nada de Jesús, pero la Biblia les llama los hermanos de Jesús. Podemos ver en el capítulo 13, 55 y 56 de Mateo que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús por sus nombres. Mire esto: Jacobo, José, Simón y Judas. Los únicos nombres que la Biblia no menciona son los de las hermanas de Jesús. ¿Por qué digo de las hermanas? Porque María y José tuvieron más hijos y tuvieron hermanas, aunque no tenían nada, absolutamente nada de Jesús. Y nuevamente digo, Jesús es Dios. Lucas 1:35, y qué lindo que podemos hablar la palabra con referencias bíblicas que dan a demostrar, que muestran y enseñan lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere que aprendamos, porque cada día yo aprendo más. Gloria al Señor, mi alma lo alaba y lo bendice en esta hora. En el Lucas 1:35 dice, y escuchemos esto ahora, dice: respondiendo el ángel, cuando el ángel le habló a María, y le dice, respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, escuche, del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, y mire lo que dice el ángel a María, el santo ser, lo llamó santo con S mayúscula, el santo, porque el único santo, y la Biblia lo llama así, el único santo es Jesús. El único santo es el Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. El santo ser que nacerá será llamado, escucha ahora, Hijo de Dios. Hijo de Dios. No dice Hijo de María y de Dios. Mira lo que yo he leído. Dice, será llamado Hijo de Dios, porque Dios es único. Antes de Dios, que Jesús, no hay nada. Y después de Dios, que Jesús, no hay nada. Porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así el ángel, cuando le aparece a María, le dice, podemos ver en Lucas 1:35 que Jesús nace, pero no tiene nada absolutamente de María, porque si nos damos cuenta, el ángel dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice, como dijo ahorita, Hijo de María y de Dios, sino Hijo de Dios. Muchos tratan de decir, y esto lo hemos visto, lo hemos escuchado, yo lo he escuchado. Tratan de decir, e incluso se menciona en muchos lugares. Y voy a leer y nos vamos a dar cuenta qué es lo que la palabra nos quiere decir. Muchos tratan de decir y enseñar cuando Dios usó solamente el vientre de María, porque Jesús ya era antes de todas las cosas, lo es y lo será, y Jesús es Dios. Mi alma alaba al Señor.
Bendigo su palabra. Qué lindo Jesús. En Hechos 1, 13, 14 y 15, miremos lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta hora. Hechos 1, 13, 14 y 15. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, escucha ahora, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para tantos que dicen que aunque fue en lo natural y no tenían nada absolutamente de Jesús, pero para tantos que todavía siguen creyendo que la Biblia no menciona hermanos y hermanas de Jesús. Está en la Biblia, aunque no tenían nada de Jesús, pero la Biblia los llama hermanos y hermanas de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y vamos a seguir leyendo lo que la Biblia nos dice. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, escucha ahora, y los reunidos eran como 120 en número. Eran como 120 en número. ¿Quiénes eran parte de esos 120? Lo dijo ahorita. María, los 4 hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús en lo natural. Pero la Biblia no menciona cuántas hermanas. Creemos que, yo pienso 2 o puede más de 2. Pero todos estuvieron junto con los 120 y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto y aclaro esto? Porque hoy en día no se oye, yo no he oído en ningún lado, ninguna predicación que hable que María, los hermanos de Jesús en lo natural y las hermanas de Jesús en lo natural fueron parte de los 120. Pero lo que yo he leído aquí, la Biblia nos ha mostrado y nos ha dicho que sí eran parte de los 120, que fueron llenos del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes, dice, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó, mi alma alaba a Dios, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. En el capítulo 1, versículo 14 del libro de los Hechos, menciona a la madre de Jesús y a sus hermanas, que ya lo hemos leído. Por eso la Biblia nos sigue mostrando que María, los hermanos de Jesús y las hermanas en lo natural fueron parte de los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. La Biblia es clara, la Biblia está hablando para tantos que, voy a decir, hasta el día de hoy no estuvieron claros en eso. Pero la Biblia nos ha hablado claro, el Señor ha hablado claro por su palabra, para que entendamos que sí eran parte de los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 1, versículo 15, vemos que también María, la madre de Jesús, y sus hermanas y hermanos eran parte de los 120 que estaban en el aposento alto cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y todos
hablaban en otras lenguas. Aleluya, qué lindo, ¿ah? Qué lindo. En el capítulo 2, versículo 4 del libro de los Hechos, se menciona que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles todos? Los 120, y entre esos 120 estaban, que ya lo hemos mencionado, María, los 4 hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. En lo natural, nuevamente digo, pero estaban en el grupo de los 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro, escuche esto, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando Pedro empezó a hablar, que estaban los 120, el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4, y ya casi estamos terminando, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué lindo es el Señor. Bendigo su palabra. Pero si nos fijamos en los versículos anteriores, también María, la madre de Jesús, y sus hermanos y hermanas eran parte de los 120 que estaban en el aposento alto cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra. La palabra habla claro. La palabra no se contradice. Pero qué lindo que estamos hablando esta palabra hoy y hay muchos que están escuchando y van a escuchar otros próximamente que han estado confusos, que han estado en esa creencia errónea, pero por la palabra hoy Dios les está hablando y Dios los está sacando de la confusión. A todos aquellos que van a estar leyendo la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios de acuerdo a la palabra. Ahora, hay algo aquí en la palabra y lo voy a mencionar ahora, porque mientras yo estaba terminando esta palabra, este estudio que estoy trayendo en este día, y quiero hacer claro algo, esta palabra se empezó a escribir en el año 2010. Quiero ser claro en eso. Como otras palabras que el Señor me ha dado, pero por ciertas razones se empezaron y las tenía en mi computadora. Pero gloria a Dios que buscando, Dios me mostró, estaba escribiendo otra cosa, pero Dios me mostró lo que Dios quería que yo trajera para hablar y en este tiempo. Dios es bueno. Y hay una segunda parte, posiblemente hasta una tercera parte de esto que se está hablando en este día, que va a llevar otras cosas más. Y próximamente voy a ir buscando, voy a ir escudriñando y las voy a traer para que Dios hable y siga hablando por medio de su palabra a muchos que necesitamos, incluyéndome a mí, necesitamos tener conocimiento de la palabra, porque la misma Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. ¿Cuántos hoy en día están viendo y están en las iglesias, llevan 10, 15, 20 años y por falta de conocimiento están haciendo lo que no deben hacer y piensan que se van a ir al cielo y están haciendo lo malo? Porque no hay búsqueda de la palabra, no escudriñan la palabra, no leen la palabra. Y hoy en día tenemos que leer la palabra, escudriñarla, para que Dios nos hable por medio de ella y podamos entender lo que Jesús hizo en este mundo, lo que Dios hizo por medio de Jesús. Pero si no leemos, no vamos a tener conocimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. El único que no fue parte de los 120 que menciona la Biblia
fue José. ¿Por qué la Biblia no menciona a José, que era parte de los 120? Podemos pensar que posiblemente José ya había muerto. Podemos pensar por eso que la Biblia no lo menciona. Pero también hay que entender algo para muchos de que sí están buscando, que sí escudriñan la palabra, que la Biblia menciona a José hasta exactamente ese momento que Jesús tenía 12 años, donde cuando la Biblia menciona que Jesús estaba a los 12 años, estaba predicando en una sinagoga, hablándole a los eruditos de ese tiempo. Jesús estaba ahí y hasta ese momento estaba José. De ahí hacia lo último, hacia atrás, la Biblia no menciona a José en ningún lugar. Posiblemente José ya había muerto y por eso es que José no era parte de los 120. El único que no se menciona es a José, el esposo de María, la madre de Jesús. Posiblemente ya había muerto, por eso no estaba con ellos en el aposento alto cuando vino sobre todos el Espíritu Santo. Y quiero darle conclusión a esta enseñanza, a este pequeño estudio que el Señor me ha permitido traer. Es un privilegio hablar la palabra del Señor. Es un privilegio poder compartir su palabra y compartirla con temor y temblor reverente, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa. Hay que tener un temor y un cuidado de que lo que uno está hablando, Dios lo está escuchando, Dios lo sabe. Y para darle conclusión a esta enseñanza de este día, quiero leer esto que ya lo leímos al principio, pero quiero leerlo nuevamente. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María Magdalena, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Gracias, Señor, te doy porque sé que tú has hablado, Señor. Gracias, Dios, porque sé, sin dudarlo, Señor, que hay muchos que se han nutrido con esta palabra. Que hay muchos, Señor, que han estado escuchando y escudriñando a la misma vez conmigo, Señor, y se han dado cuenta que les habían enseñado cosas erradas y cosas que no son bíblicas. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Dios, que bendiga a cada uno de los amigos, de esos hermanos que siempre escuchan la palabra que se habla en Jesucristo vive tiempos finales. Señor, bendícelo, guárdalo, Señor, y cúbrelos con tu sangre a cada uno de ellos. Gracias, Señor. Dios es bueno y Dios me permitió esta palabra para este día. Como dije ahorita, esta palabra se empezó a escribir, no lo van a creer mucho, pero esta palabra la empecé a escribir en el año 2010. Y como muchos temas que tengo guardados, cada vez que iba a escribir algo venían otros y traía el otro y traía el otro. Pero acordémonos de una cosa, que nosotros tenemos que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y esta palabra la tenía allí. Dejé lo que estaba escribiendo, dije, esto hay que terminarlo. Y mientras yo iba leyendo y escudriñando, el Espíritu Santo me seguía trayendo todo lo que se ha hablado en este día. Dios es bueno. Bendigo al Señor Jesucristo. Y quiero darle gracias a Dios por cada uno de los amigos que ha estado mirando, escuchando, y a los que van a ver y a escuchar. Y otra vez digo, como siempre, hago el llamado a cada uno de los que está mirando y escuchando. Si esta palabra te ha sido de bendición, sé un puente entre la palabra y los demás. Pasa este video a otros. Sé de bendición.
Si tú te has nutrido con ella, sé de bendición para otros. Pasa la palabra para que otros que posiblemente todavía sean confusos vengan al conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús quiero hacer una invitación con los amigos. Si no tienes a Jesucristo y crees en tu corazón que Dios te ha estado hablando, te voy a pedir que recibas a Jesucristo en tu corazón. Simplemente tienes que decirle: Señor Jesús, me arrepiento de ser un pecador. Señor, te pido, Dios, que perdone todos mis pecados. Señor Jesús, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Y lléname de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, a cada uno de los amigos que en algún momento conoció al Señor, se ha apartado y lleva tiempo apartado, pero buscando hoy encontró este video de Jesucristo vive tiempos finales, lo ha escuchado y el video Dios le ha hablado por medio de su palabra. Estás apartado, dile al Señor: Señor, perdóname, quiero volver nuevamente a ti, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor, y recíbeme en tus brazos. Si has hecho esto, Dios lo ha hecho, créelo. Y busca una iglesia, como le digo a los amigos que aceptaron al Señor, busquen una iglesia, vuelvan nuevamente donde se hable la palabra de Dios. A cada uno de los amigos que está enfermo, que ha estado pasando por enfermedades, en el nombre poderoso de Jesús, yo envío una palabra como el Señor lo dice en la palabra, una palabra de sanidad ahora mismo a cada uno de aquellos que esté enfermo, a cada uno de aquellos que esté convaleciendo. En el nombre de Jesús, esta palabra salga en autoridad, y toda enfermedad que escucha esta palabra, en el nombre de Jesús, salga fuera ahora, en el nombre de Jesús. Acordémonos que la misma Biblia, el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete, y sería hecho. Acordémonos que Jesús se levantó, habló al mar y a los vientos y cesaron. Acordémonos de tantas cosas que Jesús nos ha dejado en la palabra. Enviamos nuevamente la palabra de autoridad, enviamos una palabra de sanidad. Le pedimos al Espíritu Santo, que es el Señor, que es la misma palabra, que toque cada corazón, que toque cada vida y que toque cada cuerpo que esté enfermo en este momento y sean sanados. Gracias le doy al Señor. Próximamente vamos a traer nuevamente otra palabra más. Este mensaje, esta enseñanza, este estudio, posiblemente haya una o dos veces más se traiga referente a lo que se está hablando y lo que el Señor nos siga mostrando. Le damos gracias a Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes. Les ha hablado el hermano José Vargas, bendiciéndolos y pidiendo a Dios que su sangre poderosa los cubra y los guarde. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.